Me daba por muerto, decía, este joven no pasa la noche, está grave, su corazón está muy débil, está dañado. Y nos explica cómo de repente empecé a reaccionar y a comunicarme con el entorno. La vida en un podcast, conversaciones desde el alma. Revela una serie de historias y experiencias de personas que han abrazado la vida religiosa o que han logrado equilibrar su vocación de servicio con una vida secular. Ok, voy a leer esta pequeñita oración para ponernos en la presencia del Señor. Oración a Nuestra Señora de las Mercedes de Limávida. Oh Virgen de las Mercedes, María de Limávida, queremos saludarte con cariño, porque tú eres nuestra Madre. Somos peregrinos en la tierra, caminamos en la espera del reino. Hoy acudimos a ti. Tú conoces nuestras alegrías y nos alientas en el dolor. Intercede por nosotros ante Dios. Guárdanos en el trabajo. Vela por nuestra familia, auxílianos en los problemas, sálvanos de los pecados. Madre de la Iglesia, acompaña el trabajo misionero. Ayúdanos a ser solidarios, a acoger y perdonar. Madre de Limávida, guíanos a la conversión permanente y cuida siempre nuestra fe. Amén. 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 Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en una nueva edición de La Vida en un Podcast y hoy nos acompaña Alexi Muena, Loreto Sepúlveda y José Manuel Vallejos. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en este nuevo episodio. Ya perdí la cuenta de cuántos llevamos, pero aquí dos de estos súper invitados están realizando la formación de ministros enviados y uno de ellos ya desde hace 8 años, prácticamente casi 8 años, fue que recibió esta ceremonia de envío. José Manuel, me gustaría partir por tu testimonio. Cuéntame cómo ha sido esa experiencia de tras 8 años de servicio oficiales en la Iglesia Católica. Bueno, primero que nada, gracias a Dios, gracias a mi iglesia, a mis hermanos sacerdotes que pusieron la mirada en mi persona y me invitaron a este servicio maravilloso, a prestarle a mis hermanos y hermanas de mi iglesia que yo amo entrañablemente. Estos casi 8 años de servicio para mí ha significado momentos maravillosos. Poder acompañar no tanto las celebraciones dominicales o las celebraciones de bautismo o de matrimonio, porque también estoy convocado a presidir, a acompañar a la celebración del matrimonio. Lo más hermoso de todo también es la visita a los hogares, a los hermanos y hermanas que están enfermos, acompañar a los familiares. Ha sido para mí muy enriquecedor en lo personal. Me ha tocado ser evangelizado por ello incluso. Lo digo con todas sus letras. Cada vez que voy a la casa de un hermano o de una hermana, salgo evangelizado. Como no recordar de una hermanita que cuando yo estuve en delicado de salud, tuve una experiencia maravillosa de poder ir a su hogar, porque ella lo solicitó que yo fuera. Y yo estuve, en principio íbamos por 15 a 20 minutos y estuve casi 2 horas y ella me evangelizó, me animó, me fortaleció. Entonces esta experiencia de servir a los hermanos y hermanas de mi comunidad, de mi iglesia, ha sido maravilloso. ¿Y ahora cómo ha sido acompañar a tu esposa, a Loreto? También muy novedoso, pero también inmensamente maravilloso poder saber que ella va a seguir los mismos pasos que estaba haciendo yo, el mismo servicio. Dios quiera que así sea, porque ella está en discernimiento. Ella ha visto todo lo que es este servicio a través de mí y estoy contento, muy contento. La verdad que pocas veces lo he dicho, que ella esté caminando en este proceso. Dios me la bendiga y la fortalezca cada día más. Amén, amén. Loreto, cuéntame un poco acerca de cómo fue esta invitación, esta llegada del Espíritu Santo en la que te invitan a participar en esta formación de ministros enviados. Hola Dani. Bueno, esta invitación fue un regalo. Al final todo lo que viene del Señor son regalos, son bendiciones. Y este regalo me lo dio mi párroco, Luis Alarcón, y para mí fue una experiencia de mucho asombro. Porque hoy en día que te pidan un servicio de ser una mujer ministra enviada por la iglesia es bastante complicado para uno como mujer. Complejo, porque, claro, complejo porque estamos en tiempos difíciles, estamos viendo de que la iglesia igual está dando un pequeño cambio a la sociedad al mirar cómo la iglesia está incluyendo aún así a las mujeres. Entonces para mí fue como, chuta, no sé, estaré bien, estará mal, pero no cuestiono mucho las cosas de Dios. Solamente trato de que si el Señor se ha fijado en mí y quiere algo de mí, un servicio, no sé, aportar un poquito más a la sociedad, yo lo voy a hacer.
aprender. Como dice José Manuel, todo este ministerio lo he vivido porque yo acompañé a él también a su formación, lo he acompañado a su servicio. Entonces, no es para mí algo como tan ajeno, porque yo muchas veces lo acompaño a su liturgia, lo acompaño a sus bautizos, acompañamos igual a visitar al enfermo. Entonces, también yo me he ido incorporando sin querer al mismo servicio de él, pero sin que me lo hubieran pedido, ¿ya? Por acompañar a José Manuel. Claro, por acompañar a José Manuel, claro. Y ir viviendo a través de él también la vivencia de poder saber de lo que significa, claro, ya de la entrega que tú tienes que dar. Bueno, pero para mí mí como una comunión. Claro, para mí ha sido bonito y uno nunca deja de aprender, ¿ya? Pero la vivencia se aprende aún más cuando se vive. Ahí se aprende más. Exactamente, la vivencia. La vida se aprende viviéndola, ¿no? Entonces, en tu caso, Alexis, ¿cómo ha sido esta vida? ¿Cómo ha sido tu vida? Y sobre todo, ¿cómo la iglesia ha llegado a ti? Hola, buenas tardes. La verdad es que yo soy hijo de padres separados primero y había uno medio católico y mi madre evangélica. Entonces, la niñez a uno lo obligan a asistir al credo de los papás, en este caso de mi mamá. Pero la fortuna es que me dieron a elegir a los 10 años con quién me voy. Y me vine con mi papá a Talca porque yo soy de Molina. Desde ahí yo empecé a frecuentar, no puedo decir por mí mismo, porque algo lo impulsa a uno a visitar las iglesias católicas. Y del liceo comercial yo me pasaba todos los jueves a la iglesia de San Francisco. ¿Aquí en Talca? Aquí en Talca. Algo me empujaba a pasar allá. Y pasaba. Y la verdad es que me empezó mucho a gustar eso. Y desde siempre esa fue mi iglesia, desde los 15 años hasta el día de hoy. ¿El párroco que te invitó fue de esa iglesia? El de ahora sí, sí. Y la verdad es que yo tuve un impulso como a los 30 años más o menos de seguir a Jesús. Y en ese entonces yo hice varios cursos de varias cosas, hacía mucha lectura, hacía mucha oración. Y llegó un momento en que me enamoré de Jesús en esa época. Yo ya estaba casado en todo caso. Había un niño en la familia. Y lo único que quería era o enclaustrarme o irme al seminario. ¿Por qué te ha tocado de esa manera? Porque en el fondo me dieron a entender que la iglesia no permite a nadie en el seminario habiendo un menor en una casa. Y entonces uno empieza a renunciar un poco, a alejarse un poco. Así que ya empecé a retractar de eso y seguir caminando como lo hacía antes, digamos. Y después me empecé a alejar de la iglesia, empecé a ir a la misa solamente los domingos, hasta que llegó el padre Marcelo, que es el párroco del Sagrario y de San Francisco. Y yo lo veía tan solo, haciendo cosas, tan solo para allá, que un día me acerqué y le pregunté si necesitaba acólitos. Okay. Para apoyarlo. Ya. Y la verdad es que con eso yo habría sido feliz, solamente acolitando. Le dije, yo soy feliz solamente acolitando. Ya me dijo, vamos a juntar gente, no juntó a nadie porque nadie quiere ser acólito. Así que eso pasó el tiempo y al final dejó la idea del acólito y él me mandó al final a la escuela de ministros. ¿Eso es recientemente? Claro, recientemente. ¿En qué año estás? En el primero, voy con ella. Estás en el primer año junto con Loreto. Claro, y la verdad es que uno lo recibe como una gracia, la vivencia, porque es más que una experiencia, es una vivencia. Y sobre todo encontrarse con tanta gente. Y la verdad es que nunca pensé encontrarme con mujeres. Solamente yo iba y con la idea de encontrarme con hombres. Esperemos en Dios que estas cosas sean para bien de la iglesia, la ministra enviada, digamos. Porque uno tiene una idea hecha. Claro. ¿Cierto? Entonces uno dice que la iglesia se adecue a la vida de hoy y no la vida de hoy a la iglesia. Entonces uno empieza a lo mejor a tener ciertas discrepancias, pero bueno, ojalá que estas cosas sean para bien de la iglesia. Ahora, Loreto, ¿cuántos años tienes participando activamente en la iglesia católica? Siempre. En general. Siempre. No sé, de muy pequeñita, mis padres son católicos y mi mamá siempre es como la que ella te guía, más que el padre, porque está más cerca contigo, tiene más tiempo, y con ella siempre leíamos la Biblia, ponte tú, me hacía leérsela, rezábamos, vamos a misa juntas, siempre. Y de hecho yo tengo un recuerdo, lo he dicho a mis amigos más cercanos, que yo, no sé, adolescente, 14, 15 años, cuando quieren salir a carretear o ir a fiesta, yo el día domingo hacia las 8, sí, ya en misa, iba sola, sí, caminaba sola, y me iba a la misa a las 10, o ponte tú, no sé, y fui a una fiesta un día sábado,
llegado, aunque hubiera llegado a las 2 de la mañana, mi misa era a las 10. O sea, yo siempre he sentido como ese llamado de Dios. Y yo lo he sentido así como muy profundo en mi ser, en mi vida. O sea, yo miro hacia atrás y digo, siempre el Señor me estuvo llamando. Muchas veces. Mira, qué bonito. Sí, siempre. Y de hecho mis amigas me decían, ¿cómo puedes ir a misa? Me decían, no sé, no sé, era como una necesidad de ir y que sabía que el día domingo yo tenía que ir a misa. Y los destinos del Señor, imagínate, después ya mujer, ya 28 años, yo salí de vacaciones al sur, a Puerto Montt. Imagínate, de vacaciones a Puerto Montt y todo, cuando uno quiere salir a conocer, claro, y turistear, no sé. Nada menos que se nos ocurrió ir a la peregrinación de la Virgen de la Candelaria. Imagínate, en vacaciones. En vacaciones. Claro. Okay. Y ahí conocí a mi estimado esposo, José Qué Manuel. bello. Ahí, imagínate, una peregrinación. Ambos estábamos de vacaciones. Entonces, imagínate, o sea, toda la vida el Señor me ha entregado regalos. Desde muy pequeñita me ha estado llamando para algo, para un fin. Y si este fin es ahora, para, como decía Alexi, que es sorprendente de que una mujer esté presidiendo alguna liturgia, para algo el Señor me llamó. O sea, siempre es porque el Señor necesita algo de ti. Somos instrumentos de Él. Y si yo voy a hacer ese instrumento para ese servicio que el Señor me está llamando, lo quiero hacer con mucha humildad, con mucho cariño. Y ojalá yo pueda evangelizar de una forma muy simple para poder llegar a todas las personas, ya sea adultos, niños, chicos, no sé, bebé, todo, para poder transmitirlo bien. O sea, yo le pido al Señor que me entregue ese don de poder transmitir su palabra de una forma muy simple. Así que no, siempre el Señor me ha estado llamando, siempre me ha entregado, sí, muchas sorpresas me ha dado, de hecho, digo, no sé, mensajes que a veces me llegan y no sé, en el momento preciso, en el momento apropiado. Bueno, yo coincido con parte de la historia porque la verdad es que o sea, me encanta ir a una discoteca, pero sí o sí el domingo a las 11 tengo que estar en la misa. O sea, tengo que estar. Y mi madre es de esas personas que, Daniela, vamos a la iglesia. Daniela, levántate que tenemos que ir a la misa. Vamos que nos tenemos que ir a la misa. Y yo al principio, claro, no estaba como que, ay, tengo sueño, mamá. No quiero. Pero, hija, hay que ir. Usted ayer disfrutó, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. Tú disfrutaste con tus amigos y tal. Saliste a carretear, como dice aquí en Chile. A rumbear, de marcha. Pero puedes ir a agradecerle eso al Señor y ya está. Sí. No pasa nada. Entonces, oye, a mí me gustaba porque mi mamá me motivaba de esa manera. Y yo, es verdad. Y de verdad que ir a escuchar el evangelio te da un consejo de vida en el fondo. Escuchar el evangelio. Ahora, José Manuel, cuéntame un poco acerca de tu experiencia y tu trayectoria, porque ciertamente estamos a punto de cumplir 8 años como ministro enviado. Pero antes de conocer a Loreto, estabas en como decidiendo qué hacer con tu vida también. Estabas en una decisión muy importante, ¿no? ¿Podemos revelar eso aquí en el podcast? Pero por supuesto, si no, las cosas de Dios no hay que ocultarlas. Desde muy pequeñito siempre he sido caminado a las cosas de Dios. Mi madre, una mujer muy cristiana, muy creyente, me inculcó la vida de oración, la lectura de la palabra, y yo soy huérfano de los 14 años. Y por ahí partí un poquito ya mi decisión personal. Y recuerdo cuando falleció mi madre, mi padre falleció mucho antes, 5 años antes, yo fui a encarar a la Virgen María. Eso es la verdad de las cosas. Wow. Y no me di cuenta que cuando la fui a encarar me fui a consagrarme a ella. Le decía que ya ahora cuídame tú, ya no tengo madre, tú me la quitaste, ahora tú me tienes que cuidar. Y fíjate, yo me di cuenta que ese acto mío fue una verdadera consagración a la Virgen María. Claro. Y de ahí pasados los años me incorporé a confirmaciones allá en Punta Arenas, a un grupo de confirmación, y desde ese momento no me alejé nunca más de mi iglesia. Cuando me confirmé, siempre lo digo, ese día de la confirmación sentí algo, como lo dice Alexi, es como un impulso. De ese día sentí ese impulso de estar cerca, de participar y de estar cerca de mi iglesia. Tanto ese entusiasmo que sentí, ingresé allá en Punta Arenas con el obispo muy querido, padre obispo Tomás González, que falleció hace muy poco tiempo atrás. Hice un discernimiento vocacional con él. Me preguntaban a mí por qué ella quería ser sacerdote. Y todo el mundo me preguntaba por qué no era mejor un político o un agente social en otro ámbito. Y yo tenía porque tenías ese don de la palabra. Claro, yo decía, pero que el Señor, un político no enseña de nada de Cristo. ¿Ya? No vive una experiencia del Señor de iglesia. Y yo lo que quiero es eso, consagrar mi vida y entregarle a los hermanos y hermanas el mensaje del Señor, que para mí ha sido de salvación.
Para mí la palabra de Cristo ha salvado mi vida, ¿ya? Y esa misma experiencia que yo he tenido, también quiero transmitírsela a otro, quiero que otros hermanos y hermanas lo vivan también. Eso por un lado. Bueno, pasados los años, entré a prepararme para sacerdote en una comunidad de hermanos sacerdotes vicentinos. Y ahí estuve varios años y un día decidí tomar una decisión, después de un proceso de discernimiento también, de alejarme de esa comunidad e intentar entrar por los manos diocesanos. Y estaba en ese discernimiento cuando conocí a Loreto. Yo llegué a esa peregrinación de la Virgen de la Candelaria, en Los Alerces, sin ninguna motivación de ir, en serio. Claro. Porque andaba con vacaciones. ¿Sí? Y me encontré con un conocido que no era ni amigo. Y fíjate cómo son las cosas de Dios. Augusto me invitó a vivir esa experiencia. Yo no quería ir, pero llegué allá. Y le pedí a la Virgen, le dije, Madre, orienta mi vida, ¿para dónde voy? Yo tenía ya conversado con aquel entonces obispo Alejandro Boix, obispo de Osorno. Tenía ya conversado, adelantado bastante. Le dije, Señor, ¿qué quieres de mí? Preséntame algo para poder, una señal visible, para poder tomar una decisión pronta. Y no pasan ni 2 horas y conozco a Loreto Fabiola. Pero eso no me quitó alejarme de mi iglesia, en absoluto. Claro. No me quitó para nada de estar junto a mi iglesia, amarla, a pesar de todas las dificultades que he tenido, dando testimonio de vida. De pequeño, que como le digo, sentía ese impulso del Espíritu Santo cuando recibí el sacramento de la confirmación, que me ha significado también dolor, tristeza, amargura, que eso tiene que ser así, porque no puede ser de otra manera, pero siempre ligado a ella, siempre ahí, dando señales de vida. Y el Señor ha sido para mí tan maravilloso que me dio la oportunidad también de educar. Yo hoy me desempeño como profesor de religión católica. Además. Y cuando me fui llamado en aquel entonces el párroco de la parroquia de los 12 Apóstoles para ser ministro enviado, decía, Señor, ¿qué quieres de mí? O sea, tú me sigues llamando, me sigues invitando, me sigues impulsando, como dice Alexis, de servir con humildad, con sencillez. Eso es. Alexis, ¿y cuáles son tus expectativas al convertirte en ministro enviado? Mira, la verdad es que desde que lo estoy viviendo y lo estoy asumiendo con mucha responsabilidad. Es una cosa que hay que llevarla responsablemente porque hay muchas cosas que dar, vivir y demostrar. Y una vez, en paz descanse, padre Juan de la Merced nos contó una historia. Yo creo que esta historia va a ser parte sobre todo de las ministras. Sí. Y decía que en el camino, en el campo, a orilla de un estero, había un naranjo que estaba seco. Y un día un hombre pasó, cortó las ramas, talló el tronco y hizo una imagen de Cristo. Las personas cada vez que pasaban por ahí hacían una reverencia a la imagen, excepto una persona que pasaba como si nada. Y un día le preguntaron por qué él no hacía reverencia frente a la imagen. Y él contesta, yo lo conocí naranjo. Entonces, todas estas cosas nos van a pasar a todos en el momento en que vamos a servir, porque nos van a ver desde ese punto de vista. Por lo tanto, es un gran compromiso, es una gran responsabilidad y vamos a tener que aceptar muchas, a lo mejor cercanas, distantes, comentarios no gratos, digamos. ¿Crees que puedas hacer una sinergia entre lo que haces en tu vida cotidiana y lo que haces en la iglesia o para la iglesia? Bueno, cuando uno entra a este tipo de cosas, sí, es un compromiso pleno, total. Hay que abandonar todo. Dios nos quiere libre. El primer paso es la libertad. Bueno, es uno de los atributos del ser humano. Si no hay libertad... Libre albedrío. Claro, no, es que Él los quiere libre de otra forma. Libre total, entrega total, sin poner la mano en el arado y mirar para atrás, entrega total. Entonces, bajo esa perspectiva, yo lo miro desde ese punto de vista, entrega total. Y eso es lo que pienso dar. Claro, siempre estoy rezando y pidiendo a Dios que no me abandone, que me acompañe siempre y no claudicar en eso. Loreto, ¿has tenido alguna experiencia cercana que hayas constatado Dios existe? Sí, muchas experiencias. Una de ellas cuando estaba adolescente, estaba pasando una dificultad y oré y ya después se solucionó. Sí. Como un milagro. Sí, pero la más fuerte que he sentido en mi vida es cuando estaba embarazada de mi primera hija, de Tamara. Mi embarazo fue súper complicado, estaba en Punta Arenas, me sentía muy sola porque allá mi familia toda es de acá de Talca y tuve un embarazo súper complicado con respecto a mi útero. Entonces, de hecho, yo pensé que iba a perder a mi hija y también ahí oré mucho, como dice José Manuel, él también a la Virgen. Y nuestra hija, a Dios gracias, llegó a término de su embarazo. Y sí, ahí plenamente fue el Señor, sí.
porque fue muy complicado, ¿no? Y muchas otras más, pero esas son las que más me han marcado, así como que, oh Señor, y obviamente cuando uno tiene la oración profunda, acrecentando la fe, que el Señor te escucha, que el Señor te dice, pídeme y yo te daré. Entonces, estoy plenamente convencida de eso. Sí. Sí. ¿Tú recuerdas alguna otra, José Manuel? Sí. Sí, bueno, sumando un poco lo que dice Loreto con respecto a nuestra hija Tamara, ese día yo estaba en mi trabajo y me voy hacia un lugar donde yo trabajaba en Punta Arenas, que no era en educación, era en ventas. Me voy a un rincón y me encontré un colega, Ernesto, y me dice, y a mí me tienen un apodo ya de los colegas. Ujú. Como sabían de mi historial de iglesia, me vio, estaba triste, llorando. ¿Qué apodo te tenían? Entonces se los voy a contar. Y llega al lugar donde me encontraba yo y me dice, oye, curita, ¿qué te pasa que estás así? Y le conté, le dije, mi señora está mal, mi hijita, y tengo que ir a entregar toda la producción de La Plata y los pedidos del día, porque como en venta, y no me puedo ir. Y él me dice, ándate, mañana lo entregáis nomás, yo le digo a la jefa. Tomo el auto y a la vuelta de mi trabajo hay una brutita de la Virgen. Y yo me bajo casi en marcha del auto, con la puerta abierta y me tiro de rodillas. Y le pedí a la Virgen por Tamara. Qué bello. Bueno, y una de las otras vivencias igual, Dani, es cuando mi esposo igual sufrió de un infarto. Igual ahí hubo una cadena de oración muy, no sé, muy entrelazada con Dios, así muy, yo sentía ahí al Señor. Y Él yo sé que lo tiene aquí. Sí, yo sé, porque todo lo que decían los médicos, que él hasta me dijeron que me fuera a despedir de él. Entonces, llegar a esas circunstancias, porque por el lado de los médicos no había nada más que hacer, pero por el lado de Dios quería otra cosa. Entonces también, esa es una vivencia. Ahora es cuando hay trabajo en la tierra. Sí, Ahora claro. es cuando hay trabajo para todos. De esa noche del infarto, Daniela, disculpa, yo según sentí el infarto, antes de perder el conocimiento, cuando ya no daba más mi cuerpo, yo le dije, Señor, a mi Dios, me pedí a la Virgen María, que estoy consagrado a ti, le dije, y al Padre Pío. Ajá. Y de ahí ya no supe San más. Pío de Claro. Pietrelcina. Sí. Sí. Fíjate que más eso son cosas, y como dice Loreto, la cadena de oraciones que se multiplicaron. Pero para poner en contexto a quien nos escucha, ¿hace cuánto fue ese infarto? Hace 2 años y alrededor de 6 meses. Mira, hace muy poco tiempo. Sí, hace 2 años. Y estaba en peligro de muerte, como dice Loreto. Cardiólogo nos dan. El cardiólogo que me tomó, que ahora lo tomé yo a él como cardiólogo, él siempre ha dicho que él me daba por muerto. Decía, este joven no pasa la noche. Está grave, su corazón está muy débil, está dañado. Y nos explica cómo de repente empecé a reaccionar y a comunicarme con el entorno. Y era porque las oraciones estaban fuertemente Activadas, como las notificaciones de WhatsApp. Sí, Estaban allá enviando señales. Sí, que mira, por supuesto. hay trabajo todavía aquí en la tierra, un poco me toca tecnológico, quedar. claro. Sí, Alexis, cuéntame de ti. Seguro tienes algo para contar Sí, espectacular. muchas. Bastante, y todas ricas en experiencia. La última, le voy a contar la última que tuve. La más reciente. La más reciente, que fue hace justo un año, del 16 de diciembre del año pasado. Yo me confirmé el año pasado. Ah, wow. Hice mi primera comunión a los 32 años, porque mis padres eran lejos de la iglesia. Mi madre, como evangélica, estas cosas no las hacía, no nos preparaba para nada. Claro. ¿Y ahora qué edad tienes? 58. Ok, después de 20 años más. Sí, claro. Un poquito más de 20 años. Sí, Te confirmaste. sí. Y no es porque yo busqué confirmarme. Yo estaba en la iglesia y algo me dijo, confírmate. Y hablé con el párroco y me confirmé. El año pasado, justamente hace un año, 16. Bien. Me tocaba confirmarme un día jueves. Y ese día jueves estaba poniendo justamente en la iglesia unos ventiladores de techo. Claro, lo estaba colocando, que hacían falta en el salón, estaba instalando. Sin saber cómo, me resbalé de la escalera. Y una escalera de 1,50 m. ¿Ah? Y de repente iba subiendo y no sé cómo estuve en el suelo. No me vi caer. Y sencillamente caí. Ya. No sé cómo. Estaba en el suelo. Me fracturé la muñeca. Me fracturé una rama de la pelvis. Y ese día tenía que confirmarme. Día jueves. Ese era el día de la confirmación. Así que, bueno, llamé al párroco. Le dije, él vio que nadie me vio, estaba solo. ¿Cómo te levantaste? Estaban todos organizando y todo. No, sí, me levanté, caminé, hice todo. Wow. Porque estaba todo calentito. Claro, la muñeca sabía que yo estaba fracturada. El golpe de acá no sabía que era fractura, pero así me dolía. Así que, ya, pues, dije, alguien que me lleve a mi casa. Guardé hasta la escalera.
Wow. Hice todo ese proceso. Qué Guardé la valiente. herramienta, guardé la escalera, todo. Dije, ya, pero no puedo conducir. Alguien que me vaya a dejar. El padre tomó el vehículo, me fue a dejar. Ya le dije yo, me espera porque yo tengo que confirmarme. Me duché, me vestí, esperé un taxi, pisaba apenas. Y llegué atrasado, pero llegué. Sí. Me estaban esperando con una silla de ruedas. Mi padrino era el párroco, el padre Marcelo. Y llegué a confirmarme fracturado. Después que me confirmé, fui a la asistencia pública. Imagínate. Y ahí me dijeron que tenía fractura de pelvis y fractura de acá. Entonces, ¿Y la muñeca no te dolía? mucho estaba así. El obispo no la podía creer que yo me estaba confirmando en esas condiciones. Después que me confirmé, todo y me dijo, váyase al tiro a urgencia. Me dijo, ¿cómo tiene la mano? Ya, listo, me fui. Al otro día ya me vieron al hospital y era fractura. El hecho es que a mí me quedó dando vueltas siempre eso. ¿Cómo caí? No supe cómo caí porque uno se ve caer. Claro. Yo no me vi caer. Vi que el pie hizo así, no sé cómo. Dije yo, ya. Analizando el tema, todo, fuiste tú, María, le dije yo, fuiste tú fuiste. El hecho que todo el mundo me daba 2 meses, 3 meses, poder sanar, no, le dije yo voy a estar mucho antes. Y leyendo, y me pareció una parte de una lectura que se dice que a Jesús se llega por María, su madre. Bien. Yo, era poca la devoción que tenía de María, era más Jesús. Vale. Tuve que hacer eso. Y empecé a tomar eso, sin antes que una vez estaban en el rosario, en el sagrario, había un rosario, no sé si era hombre, mujer, hombre parece que era, y había una señora que se me acercó y me regaló un rosario, yo no sé quién era. No supe leer eso tampoco, y después tuve el accidente. Ya pues, como estaba en cama, a rezar 2 rosarios, 3 rosarios diarios, a leer harto de María. El hecho es que al 16 yo dije tengo que ir al cumpleaños de Jesús, el 24, a 9 días. Por supuesto. Yo voy, el cumpleaños de Jesús, voy. Y a los 9 días fui. Y tanto rezar con devoción a María, que a las 3 semanas yo estaba trabajando. Inmediatamente. 3 semanas. Ya con manos en movimiento, ya pisando casi bien. Llegué, me querían hacer cirugía. Claro, me llamaron las 3 semanas para intervenirme, yo le dije que no, que yo estaba funcionando a esa altura, porque no creían que estuviera funcionando. De hecho, me tenían en una cama ya. Dije yo, pues si yo puedo caminar, estoy funcionando, no al 100, pero funcionando. Y desde entonces empecé más a dedicarme a María, mucho más. Tanto fue así que no sé cómo llegué al sagrario, a la catedral, y vi que el rosario que se hacía estaba grabado. Hablé con el párroco, le dije cómo puede ser posible que un rosario sea grabado. Es una ofensa grave. Y empecé yo a hacer el rosario un día con él. Y desde ese entonces, el rosario hoy día se hace En vivo y directo. en vivo. No se puede hacer de otra manera. Y he ido conociendo gente. ¿Cómo la conocí? No sé. De repente me fui a una banca, le dije, señora, ¿puede hacer rosario conmigo? Claro, era devota del rosario. Y empezamos a hacer rosario. Después fuimos a hacer un rosario a un difunto ahí en la catedral. Y había otra señora que era devota del rosario. Las cosas se van dando. ¿Fuiste armando un grupo? Y ahora tengo un grupo de WhatsApp de rosario. Mira. Y estamos haciendo en vivo eso todos los días, no se puede hacer de otra manera, todos los días, sin que falle el rosario diario. Preocupado siempre de hacer ese rosario, si no hay nadie, voy yo. Por WhatsApp lo organizamos, le dije un día este y un día este otro, y así se han ido dando, y todos los días hay gente que reza el rosario. ¿Sabes que hay un ministro enviado, o sea, alguien que se está formando también como ministro enviado, que es Gastón Eusebio, y él es TikToker. Tiene un canal de TikTok. Y cuando él vino a la sesión de podcast, vino a grabar el episodio, me decía, Daniela, ¿cómo se puede hacer un live? Yo quiero hacer un live porque TikTok me da solo hasta 10 minutos y yo en 10 minutos no puedo hacer un rosario. Necesito más tiempo. Entonces en un live puedo tener hasta 1 hora. Y si hago 1 hora puedo hacer el rosario y la gente me lo pide. Y mira, desde esa fecha, o sea, en el transcurso de estos 3 meses, ha logrado superar los 1000 seguidores en TikTok. Tiene ya un montón de reproducciones.
y ya puede hacer el rosario en vivo. Así que puede unirse a tu grupo de WhatsApp, fíjate, para que se lo compartan, el TikTok, y allí hacer en conjunto inclusive el rosario. Es que la tecnología puede desunirnos, pero también se puede utilizar para cosas más inteligentes, más funcionales, algo que nos llene de valor. Para finalizar, Loreto, me gustaría que me contaras acerca de cómo crees que esta apertura hacia las mujeres en la Iglesia Católica impactará a tu comunidad y al mundo. Lo hemos conversado como comunidad, hay una buena acogida. Sí, todos me han ayudado a discernir mucho durante este año. He tenido un apoyo pero fundamental, que yo les digo a ellas, pero realmente es fundamental el apoyo que me han dado. Y el mundo no lo sé, no lo sé. No lo sé de verdad, porque yo pienso que cuando el Señor te toma y te levanta y te invita, tú tienes que hacer todas las cosas con amor, no esperando lo que pueda pasar, porque tú tienes que tener la confianza en Dios, que por algo vas a estar ahí, que por algo vas a estar presidiendo algo, porque podemos ser cualquiera. No, yo no tengo nada especial, nada, no tengo a lo mejor ni siquiera el don de la palabra, o no tengo a lo mejor, no sé, pero el Señor se fijó en mí y me llamó, y lo puede hacer con cualquier otra mujer. Yo voy a ser una más de la asamblea, solamente eso, una más de la asamblea, donde me va a tocar tal vez explicar lo que dice el Evangelio, tratar de transmitir lo que el Evangelio me dijo a mí, y no solo eso, como decía José Manuel, también me va a tocar ir en ayuda de personas que lo necesitan. Más que nada yo veo este servicio como un acompañamiento a lo que el Señor quiera, al acompañamiento a que la iglesia me invite. A donde quiera que el Señor vaya, yo iré. Siempre, como dije, en forma humilde, siempre con entrega, con fraternidad, con ser empática, con abrir mi corazón, de entregarlo en forma sincera, como con amor, con cariño, como Dios es con nosotros, po. Dios es Padre. ¿Yo voy a ser madre? No, pero sí entregarlo con cariño, con amor de madre tal vez, porque una madre siempre quiere entregar lo mejor de uno, ser cariñosa, escuchar, claro. No tanto a veces hablar, sino que más escuchar, porque a veces cuando tú, aunque suene extraño, escuchas el silencio, el Señor te dice muchas cosas, y no significa que esto tienes que estar 1 hora o 2 horas, a veces son cosas de segundos que el Señor te dice algo. Entonces, ojalá es que el mundo donde quiera el Señor que esté, lo tomen las demás personas así, con respeto, con cariño, con amor, y que no soy nadie en especial, sino que estoy transmitiendo solo la palabra del Señor. Alexi. Lo mismo. La verdad es que en la clase pasada se trató el tema de discernimiento. Sí. Sí, justamente se tocó el tema de este. Siempre las explicaciones se daban con que había escasez de sacerdotes, de ministros, entonces había que integrar mujeres. Yo no sé si esa es una buena o no explicación. Para mí no lo es, bajo ese punto de vista. También un grupo tocó el tema de la diaconisa, en el que sale San Pedro hablando, pero eso es hipotético, es literal, porque San Pedro llamó diaconisa a las servidoras, mujeres que servían en la iglesia, pero no como una cosa consagrada. Va a ser una parte difícil para las mujeres, porque críticas van a tener muchas, poca aceptación, sobre todo el mismo género, ¿ya? A lo mejor van a producir un cierto rechazo en ese aspecto. Como decía antes, que esto sea para bien de la iglesia, que las personas que son mujeres sepan hacer bien su tarea para que esto vaya contribuyendo mucho más al servicio de la iglesia en este tipo. Ellos van a ser el pie, si van a hacer bien o no la tarea, van a ser la base para que el resto vaya sumando, ¿no? Uniéndose y sigan llamando más mujeres. Y bueno, yo lo veo desde el punto de vista, cuál fue la labor de María, digamos, en este caso. María siempre estuvo detrás del Hijo, nuestro Señor, siempre estuvo detrás, nunca al lado, nunca adelante, nunca pidió nada. Y bajo ese punto de vista, dice Carisma, y yo hice la pregunta en el grupo, ¿quién la llamó a ustedes ser ministra? Habían, creo que 2 o 3 ministras mujeres en el grupo, porque para hacer yo no sé, no lo podemos llamar experimento, sino una tarea, para hacer una tarea tan complicada, tan difícil, ¿no es cierto? ¿Qué la llevó a ustedes a aceptar eso? A enfrentar ese papel en la comunidad, que es difícil. La verdad es que no hubo respuesta a quién la llamó, sino solamente a servir. Bueno, estamos todos llamados a servir. Así que yo espero que todas estas ministras a futuro realmente sean un aporte para la iglesia, hagan bien la tarea, a lo mejor capaz que la hagan mejor que los hombres, no lo sabemos, y ayuden a que la iglesia tan alicaída se recupere.
ver muchas cosas. Eso espero yo en esta ministra mujer. Vamos a orar por eso. Muchísimas gracias, Alexis. José Manuel, ¿podrías enviar un mensaje? Tú que ya eres un ministro enviado, envía un mensaje. Bueno, de todo lo que hemos estado conversando, primero que nada, yo quiero dar gracias al Espíritu Santo que ha soplado en nuestros hermanos, primero que nada, nuestro hermano obispo Galo Fernández, que era junto a su equipo, consejero, no sé cómo llamarle, acompañamiento que tiene, sacerdote, que han tomado esta maravillosa decisión, llamar a nuestras hermanas mujeres al ministerio enviado. Es agradecer al Espíritu Santo porque es el que sopla, él es que quiere renovar, quiere impulsar un aire nuevo en nuestra iglesia también junto a ellas. Y como bien decía Alexis, no es porque hay falta de sacerdote, no es porque hay falta de mi comprometido tampoco. Es un soplo maravilloso del Espíritu Santo, como lo ha hecho siempre cuando la iglesia ha hecho renovación. Como no nombrar el mismo Papa cuando convocó en Vaticano II, abrió las ventanas y dijo que hay que entrar aire nuevo. Eso quiero subrayarlo. Y bueno, como mensaje hay que decirle primero que nada a mis hermanos y hermanas que se están preparando para este maravilloso servicio de acompañar, porque nosotros vamos a acompañar, no ni a presidir, ni ser jefe, ni ser más, nada, acompañar con mucha humildad, se los digo, con mucha humildad, con mucha sencillez a los hermanos y hermanas en las comunidades que nos va a tocar, en las parroquias, en las comunidades, en los hogares de los hermanos, que lo hagan con mucha humildad y siempre con mucha oración. La oración es nuestro pilar, es nuestra fuente de energía, por decirlo de una manera, es orar siempre, orar caminando, orar en silencio. Ahora nuestro hermano el Padre Galo nos invitó a abrir nuestros templos, nuestra iglesia, en la asamblea en Curicó este año, al inicio del año pastoral, nos invitó a abrir nuestra iglesia, a hacer oración al Santísimo, a exponer al Santísimo para que los hermanos y hermanas vayan al encuentro con el Señor. Y eso no nos perdamos, no nos dejemos estar. En nuestra capilla, en nuestros templos se está abriendo permanentemente y ahora ya hay en nuestra parroquia los 2 apóstoles, ya se masificó, por decirlo de una manera, esta idea. Ya en varias comunidades se está haciendo oración al Santísimo. Y eso tenemos que hacer, orar por muchas cosas, orar por la paz del mundo, orar por los matrimonios, orar por nuestros hermanos sacerdotes que están consagrados, orar mucho por ellos para que sean fieles. Tener un sacerdote es una bendición de Dios. Cuánto me alegré cuando fue ordenado sacerdote nuestro hermano que está en nuestra parroquia, nuestro vicario Rodrigo, junto a José también, que ellos dicen que sí al Señor. Es una alegría para nosotros. Ellos dejan muchas cosas de lado. Invitar a orar también para que tengamos más sacerdotes. Santos sacerdotes. Oremos por eso también. Pidámosle al Señor de verdad. Ofrezcámoslo a nuestros hijos, a nuestras hijas, a la iglesia, a nuestro Dios, que los llame. Como un llamado, como una invitación a orar más, porque necesitamos orar por nosotros, los hermanos que estamos sirviendo ya, que oren harto por nosotros, para que nuestro servicio sea de servicio, porque no somos autoridades ni tampoco tenemos prestigio en la iglesia en absoluto, somos servidores con mucha humildad y hacer donde menos se vea, donde menos haya luz, donde menos haya cámara, hacerlo con humildad, lugar donde realmente se necesita el Señor. Muchísimas gracias José Manuel, Loreto Sepúlveda y Alexis Muena por habernos acompañado en este episodio de La Vida en un Podcast, en el que especialmente conversamos acerca de esa inserción de las mujeres en la iglesia y también de la experiencia que nos ha acercado cada vez más a Dios a lo largo de la vida. Gracias una vez más por haber estado por aquí y nos vemos en una siguiente edición. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos en un próximo episodio para que llene su corazón de más amor para el Señor y la Virgen Santísima. Amén. Nos vemos. La Vida en un Podcast es una producción de Vivo el Marketing en colaboración con la Diócesis de Talca y grabado en Chile desde la Sala del Infinito. Producción ejecutiva y conducción del podcast por Daniela Extraño. Postproducción y montaje por Tomás Cadenas. Voz en off por Claudio Betancourt. Todos los lunes, escucha un nuevo episodio, historias de hombres y mujeres llamados a predicar la palabra de Dios. Este podcast está disponible en Spotify, YouTube y todas las plataformas de audio. Shalom, shalom.